Temprana edad. A ver. Arrancamos con el fútbol. Todos somos más celestes que nunca cuando está jugando Uruguay. El 74% de los uruguayos dice sentirse orgulloso con la celeste y también tiene que ver un poco con esto, con el maestro Tavares. Es verdad que hay un proceso que arrancó el maestro y a partir de ahí es que nos olvidamos de todos los problemas, de la política, de la economía, de la cultura. Cuando el fútbol está presente y Uruguay gana, somos todos uruguayos. Desde 2010 que empezamos a creer. Antes estábamos agarrados del fantasma de Maracaná. De repente no estábamos tan creídos de la selección anteriormente, pero igual siempre estaban esos jugadores referentes que se habían ido a Europa, que se habían, ¿no? De repente los jugadores que tenías como ídolos, aunque la celeste no tuviera tanta fuerza. Después ahora, con el proceso de la selección, ni hablar más. Bueno, todavía. y el 66% contrata TV Cable para ver los partidos. Esto también indica que es un porcentaje muy alto de gente que está pendiente domingo a domingo de lo que está pasando. Es por eso que se traslada a los más pequeños, esta gran promesa que tienen los niños de ser grandes jugadores uruguayos, porque es verdad, somos cuna de grandes jugadores en proporción con los pocos que somos los uruguayos, ¿no? Tenemos jugadores excelentes en el mundo entero que nos representan. Es un fenómeno interesante a nivel internacional el de Uruguay. Bien, ¿y quiénes juegan al fútbol? El 23% de la población juega regularmente al fútbol, es muchísimo. Obviamente que esto tiene que ver más con lo recreativo que con lo profesional. El fútbol 5 es este partido que a veces se realiza de forma bien didáctica entre los amigos. El está papi presente. fútbol. El papi fútbol, el mami fútbol, que Cami hizo una nota. Claro, hicimos la mami también. Puede ser por ahí. El 40% de los hombres dice jugar al fútbol. Acá los chiquilines juegan al fútbol en el estudio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Juegan o no? Sí, sí. Sí, algunos te hacen. Algunos juegan al fútbol. Pero para algunos, por ejemplo... No, y para muchos la liga universitaria, por ejemplo, ocupa gran parte de su vida y todo lo que esperan la semana para el fin de semana poder ir a competir. Digo, el fútbol está metido en la sangre. Totalmente. Bueno, y el 9% de las mujeres son las que juegan al fútbol. Eso también es interesante cómo viene creciendo el fútbol femenino en nuestro país, también desde las categorías más chiquitas. Y ahora si hablamos de ONFI, como dijimos, que rige al fútbol de niñas y niños. ONFI depende de la Secretaría de Deporte de nuestro país y actualmente cuenta con unos 48.000 afiliados. Esto es un porcentaje muy alto, significa el 28% de todos los niños de entre 6 y 13 años. Y hay departamentos, por ejemplo, Cerro Largo o Colonia, en donde el 60% de los niños de esos departamentos están afiliados a el fútbol infantil, a ONFI. Eso es de competencia, además, no es que juegan solamente recreativamente, sino... Claro, donde de repente tienen la posibilidad de ser fichados para jugar profesionalmente o de avanzar dentro de determinado equipo. Es como esa gran promesa. Y a partir de allí ocurren un montón de situaciones, como veíamos, algunas de presión y algunas que tienen que ver con, bueno, con lo lúdico, con el juego, con lo lindo del deporte, porque no es que todos los niños que juegan al fútbol la pasan mal, ¿no? No, ni hablar. Hay una parte que está muy buena. Estuvimos charlando con Axel Ocampo, él es jugador de fútbol, bueno, fue jugador de fútbol profesional, también es psicólogo, actualmente está a cargo de las selecciones juveniles de la Asociación Uruguaya de Fútbol y nos hablaba de la importancia de los adultos en esta primera etapa, haciendo una gran distinción entre lo que son los padres armadores y desarmadores. Lo escuchamos. La verdad es que las estadísticas marcan que de esos niños que se inician en el baby fútbol, muy pocos son los que realmente primero logran concretar jugar profesionalmente y de esos que ya son un grupo bastante reducido, los que logran un traspaso al exterior que generalmente se asocia a poder lograr cierta solvencia económica, son incluso muchísimos menos. Que el primer acercamiento de los niños al fútbol es por lo lúdico, por la diversión y que sobre todo en la etapa infantil, si dividimos el fútbol infantil, juvenil y profesional, ese tiene que ser el componente que tiene que estar permanentemente en cada actividad, en cada propuesta que se les acerca a ellos. Se habla de que hay papás armadores y papás desarmadores. Los papás desarmadores de repente serían aquellos que tienen una actitud capaz que un poco intrusiva en lo que es la actividad deportiva del niño. Son los que ejercen un rol más como papá y entrenador a la vez, se meten en cuestiones del rendimiento, a veces desacreditan la figura de los entrenadores, ponen en tela de juicio sus decisiones y bueno, sin darse cuenta, pueden sumarle al niño una carga y justamente todo ese componente lúdico, lo atractivo que tiene el deporte, se puede llegar a perder y el riesgo es la deserción.
Por otro lado, tenés a los papás que de repente optan por otro tipo de postura, que es más como de acompañar, el poder delegar y confiar en las personas que están a cargo de los grupos de los niños, los entrenadores, los profes, y bueno, que lo hacen de una manera como más saludable quizás, respetuosa, y dándole el espacio al niño y escuchándolo, también preguntándole si quieren que lo acompañen, de qué manera, qué cosas los hace sentir bien, qué es lo que más les gustan. Distinguen que hay una pregunta clásica que los diferencia, que es el tema de si el niño sale de la cancha o llega a casa después de practicar fútbol y la primera pregunta es ¿ganaste o perdiste? Bueno, estaríamos capaz que ante un papá del grupo de los desarmadores. Sin embargo, si le preguntan cómo pasaste, te divertiste, qué tal tus compañeros, capaz que serían del segundo grupo. Muchas veces los chicos que juegan al fútbol provienen de contextos desfavorecidos económicamente y tienen el fútbol como un medio quizás para aspirar a una vida mejor. Juzgar eso es difícil, pero lo que sí uno tiene que hacer es tratar de dar información, de educar, acercarse para que la orientación sea hacia un camino positivo, que el chiquilín no asuma más compromisos de los debidos, que no lo viva como una carga, que no haya una inversión de roles, que a veces uno lo ve, los niños o chicos que son jefes de familia y que tienen las cargas de un tipo adulto y que no corresponden porque no están preparados. Muchos podrán apoyarse en el caso de algunos jugadores que se sobreponen a esas cuestiones y que logran hacer una carrera, llamémosle, exitosa o que logran trascender. Pero no te cuentan la historia de todos los que quedaron por el camino y que esa frustración puede ser realmente muy grande.